Fossati ya ha hecho oficial la lista de jugadores convocados con los que Perú afrontará la próxima fecha doble de eliminatorias, en donde nos toca primero recibir a Chile y posteriormente visitar a Argentina. Y en esta convocatoria presentada por el Nono resalta la ausencia de algunos jugadores y la inclusión de algunos otros con los que Fossati tratará de subsanar la baja de futbolistas importantes y titulares, porque ya era bien sabido que para el encuentro ante Chile no íbamos a poder contar ni con Galés ni con Brian Reina, pero a ello hay que sumarle la lesión de algunos jugadores importantes y la suspensión de último momento que recibió Carlos Zambrano. Estaremos comentando sobre eso y sobre los nombres que ha incluido Fossati en esta que es su última convocatoria del año. Recuerda suscribirte activando la campanita. El Nono ya decidió cuáles son los futbolistas con los cuales tratará de cerrar de la mejor manera el año 2024, en donde la prioridad será obtener los 3 puntos ante Chile y posteriormente buscar una épica en la visita a Argentina, y entendiendo eso, Fossati optará por poner lo mejor que tiene para vencer a la Roja en casa. Sin embargo, el último resultado con el cual nos quedamos después de la fecha doble pasada fue muy dura porque nunca es fácil encajar una goleada, ni siquiera cuando no estás pasando por el mejor de tus momentos, pero Brasil nos propinó un duro 4-0. Un marcador que es muy elocuente y que nos da un indicativo de que nuestra mayor fortaleza, que siempre había sido la defensa bajo el mando del Nono, puede fallar. Y puede fallar a niveles irreconocibles, ya que después de lograr una victoria muy valiosa frente a la selección uruguaya, ante la Canariña perdimos de esa manera, y obtener esa derrota como visitante ante la selección verde-amarela podía entrar dentro de lo presupuestado, pero lamentablemente las repercusiones de aquel encuentro se extienden hasta este enfrentamiento que vamos a tener frente a Chile. Galese recibió una tarjeta amarilla por realizar reclamos desmedidos frente al árbitro y no vamos a poder contar con el portero titular. Eso ya lo sabíamos antes de que acabe el encuentro ante los brasileños y por lo mismo se entendía que en esta convocatoria, además de ver a los habituales Carlos Cáceda y Diego Romero, el Nono tenía que incluir a un portero más. Y en ese sentido, el nombre que tenía que ocupar el puesto de tercer guardameta para el encuentro frente a Chile no era un secreto para nadie. Todos sabíamos que iba a convocar a Diego Enríquez de Sporting Cristal, ya que es titular y venía mostrando sus muy interesantes condiciones en la liga peruana. Pero Enríquez llega para eso, para ser el suplente del suplente frente a la Roja, ya que Galese volverá a jugar frente a Argentina. Y en ese sentido, el encargado de reemplazar al suspendido guardameta tiene que definirse entre Carlos Cáceda y Diego Romero, de entre los cuales entiendo que por proyección y por juventud, la afición es más propensa a querer que ataje a Romero antes que Carlos Cáceda, pero más allá de esa simpatía que pueda generar el guardameta de Universitario, quien cuando ha tenido que ser titular en su club ha demostrado, creo que todos somos conscientes que el Nono Fossati va a priorizar la continuidad del jugador y va a respetar esa trayectoria que tiene Cáceda jugando en la selección peruana. Así que por esa parte lo más probable es que el director técnico decida darle la titularidad frente a Chile al guardameta del Melgar. Entonces son 4 los porteros que conforman la nómina y tenemos que pasar a hablar de la defensa. Los jugadores que llamó Fossati para ocupar su línea de 3 siguen siendo los titulares habituales. Era evidente que Miguel Araujo iba a aparecer, ya que con Fossati tiene continuidad en la selección y disfruta de ese rol protagónico en el equipo que no tuvo con otros entrenadores, pero además Araujo ya llevaba un par de días entrenando con la sub-20. Por lo mismo no sorprende el llamado de Alexander Callens, quien también es inamovible en la línea de 3 y es uno de los jugadores más rescatables en esta actualidad por la cual pasa la selección. Cierto es que ante Uruguay Fossati lo expuso haciéndolo jugar como carrilero, pero como stopper Callens suele tener un rendimiento notable. En esa línea, el Nono también llamó a Carlos Zambrano,
quien fue uno de los más criticados tras el encuentro frente a Brasil, pero se entiende que a día de hoy Perú no cuenta con un jugador de sus características y de su experiencia, y en esa escasez Zambrano es el defensor con mayor jerarquía que hay en la selección, y su único gran defecto es el temperamento que maneja y que lo traiciona más veces de lo que estoy seguro le gustaría. Y ese temperamento le termina pasando factura en el partido frente a Brasil y se gana una amarilla de manera evitable, pero además es suspendido y no por acumulación de tarjetas, sino por insultar al árbitro que dirigió aquel encuentro, y tendrá que cumplir entonces una fecha de suspensión, o lo que es lo mismo, no jugará frente a Chile, pero sí estará disponible para enfrentarse a Argentina. Y esa baja de Zambrano es muy sensible, ya que estamos hablando de uno de los jugadores que son titulares y muy importantes en los planteamientos de Jorge Fossati. Apenas estamos comentando sobre el arquero y la defensa y ya identificamos que hay dos titulares que se tienen que reemplazar en el equipo de manera obligatoria. Y en la línea de 3, los llamados por Fossati para ser opciones de recambio son jugadores como Aldo Corzo, Luis Abraham, Eric Noriega y Renzo Garcés. Este último es quien probablemente se perfila para ser titular en la zona céntrica de la línea defensiva. La segunda opción más probable es Eric Noriega, quien también tiene una buena salida de balón y cerró su campaña con Alianza Lima siendo uno de los jugadores más rescatables del conjunto blanquiazul. Es llamativa la ausencia de Anderson Santamaría, y no porque yo sienta que va a hacer mucha falta, sino porque hasta hace poco Fossati lo había hecho jugar, y ahora ante la ausencia de Zambrano ni siquiera lo tiene en cuenta para ser suplente. Eso es un indicativo de que el no llamado de Santamaría habría sido motivado por aspectos fuera de lo futbolístico. Da la sensación de que a estas alturas de su carrera el defensor del Santos Laguna prioriza jugar en su club, y al notar esto el nono habría optado por no llamarlo más. En cuanto al mediocampo, es en donde identificamos algunos regresos como el de Renato Tapia, quien se perdió la fecha doble pasada por una lesión y que ahora estaría disponible para jugar los partidos frente a Chile y Argentina, salvo ocurra alguna lesión de último momento, que esperemos no llegue, porque en estas instancias cruciales de las eliminatorias Perú debe jugar con sus mejores elementos, y un futbolista que tiene continuidad en la Liga Española evidentemente es uno de ellos. En todo caso, la otra variante para ocupar la posición de pivote es Jesús Castillo, quien ante Uruguay demostró que puede afrontar en buena manera esos partidos de máxima tensión en donde estás obligado a ganar, aunque la historia haya sido diferente en la última fecha frente a Brasil. De la misma manera fue convocado Wilder Cartagena, a quien también podríamos considerar como pivote en caso haga falta Castillo o Tapia, aunque sabemos que para el nono Cartagena es interior, mediocampista box to box y titular además, y su acompañante más habitual ha sido Sergio Peña. En ese aspecto no hay mucho misterio. Puede gustarnos esa dupla en el mediocampo o no, pero la realidad es que Fossati le ha dado mayor continuidad a ambos jugadores, conformando el tridente principalmente con Tapia o con Castillo en situaciones de emergencia. Y los interiores suplentes son el habitual Piero Quispe, además de Jean-Pierre Archimbot, y Horacio Calcaterra, quien ya es convocado por segunda vez consecutiva, y eso denota que su llamado para la fecha doble pasada es consecuencia del gran nivel de confianza que tiene Fossati sobre él, aún por encima de sus compañeros de la U, como puede ser el caso de Jorge Murrugarra, aunque es un mediocampista de diferentes características, pero también de Jairo Concha. Fossati ve muy por encima a Calcaterra, y eso termina decantando la balanza a favor del argentino peruano, que estuvo a punto de ingresar frente a Uruguay, pero el gol de Araujo cambió los planes del nono para ese encuentro. Entonces, en cuanto a los mediocampistas, no hubo mucho misterio y prácticamente se repiten los nombres de la convocatoria pasada. Es en las posiciones de lateral volante en donde empezamos a ver sorpresas. La principal es la ausencia de Marcos López, quien no fue llamado en esta ocasión,
pero el motivo principal es un problema de lesión que tuvo con su club, el Copenhague de Dinamarca, del cual no se recuperaría a tiempo, y es por ello que no aparece su nombre en la lista. Sin embargo, tampoco hubiésemos podido contar con López para el partido ante Chile, ya que recientemente se hizo público que la Conmebol lo sancionó con una fecha, y el insólito motivo es que derribó el monitor del VAR durante el entretiempo del partido contra Brasil. Entonces ahí se hace evidente que el Nono va a tener que realizar un tercer cambio en el equipo titular. Ya mencionamos al arquero, a un defensor, y con la ausencia de López tendrá que hacer lo propio con la posición de lateral volante por izquierda. Y los candidatos probablemente sean Oliver Sone o Luis Advíncula, pero es que el Nono también ha convocado a Miguel Trauco. Y cuando hablamos del jugador del Criciúma de Brasil, lo primero que se nos viene a la mente es reconvertirlo en mediocampista, entendiendo que no tiene el recorrido que por ejemplo tiene Marcos López, pero la realidad es que Fossati prácticamente descartó esa posibilidad de ver a Trauco como mediocampista en la selección cuando se lo consultaron en una entrevista. Entonces, si hay concordancia entre su declaración y su toma de decisiones, Trauco fue convocado para ser carrilero, y en todo caso es mejor verlo a él en esa posición que a Alexander Callens como lateral volante, ya que ese experimento no salió muy bien frente a Uruguay. Y para ser carrilero por derecha ya mencionamos que fueron convocados Luis Advíncula y Oliver Sone, además de Andy Polo. De entre esas tres opciones tiene que salir el titular. Advíncula suele ser el jugador al que Fossati le ha dado mayor continuidad, pero da la sensación de que el jugador del Boca Juniors no está en óptimas condiciones, y eso se hizo muy notorio en el partido ante Brasil, en el que no tuvo una buena actuación. En ese sentido, podría ser interesante ver a Oliver Sone jugar por la banda derecha, ya que ante Uruguay, jugando como lateral volante por izquierda, dejó muy buenas sensaciones, y creo que este contexto en el que Advíncula no pasa por el mejor momento futbolístico aumenta las posibilidades del jugador del Silkeborg de Dinamarca. Y ahora pasando a la delantera es en donde se nos han aclarado algunas dudas que teníamos. Pero antes de mencionarlas tenemos que comentar acerca de los jugadores que fueron llamados y que no ha sorprendido a nadie. Nos referimos a Alex Valera, en quien Fossati tiene depositada mucha confianza, y también a Gianluca Lapadula, quien ya se recuperó de su lesión y que probablemente sea titular. No es el mejor momento futbolístico de Gianluca, ya que no es titular en su club, pero de momento no hay otro delantero en Perú que le pueda sacar una ventaja muy importante para sentarlo en el banco de suplentes. En ese puesto de jugador de recambio estarán José Daniel El Tunche Rivera, Edison Flores, y Brian Reina también está convocado, aunque recordemos que estará suspendido para el partido ante Chile por acumulación de tarjetas amarillas, y recién podría jugar frente a Argentina. A partir de ahí no había mucha claridad de si el Nono Fossati iba a convocar a Luis Ramos, pero finalmente lo llamó, y de manera merecida además. El delantero del Cusco FC cerró una buena campaña, siendo el segundo máximo goleador peruano de la Liga 1, solo por detrás de Valera y Jean-Pierre Archimbot. Pero también se resolvió el misterio de si Paolo Guerrero era convocado o no, y hubo humo blanco para el jugador de Alianza Lima. Paolo fue convocado y no había la menor duda de que el Nono quería contar con el jugador de 40 años. Lo que faltaba saber es si Guerrero aún deseaba seguir jugando con Perú, aunque eso supusiera encajar las críticas propiciadas por una buena parte de la hinchada, ya que su nivel no es el mismo de antes. Sin embargo, el director técnico de Perú demuestra una vez más que tiene plena confianza en Guerrero, quien no renuncia a la selección. Quienes sí lo habrían hecho son Raúl Ruidíaz y tal vez André Carrillo. El jugador del Corinthians era uno de los que se perfilaba para volver a la selección, ya que tras su paso en la segunda de Arabia, ahora está siendo sometido a una exigencia real como lo es jugar en el Brasileirao, además de que disfruta de continuidad en su club. Y esas condiciones nos invitaban a pensar que su probable convocatoria no era del todo descabellada. No obstante, su ausencia se explicaría por uno de dos motivos. O bien Fossati decidió borrarlo después de la nefasta Copa América, o el mismo jugador expresó su deseo de ya no seguir siendo llamado. Pero hay otra ausencia incluso más llamativa, y me estoy refiriendo a Joao Grimaldo, quien no fue convocado. Uno de los jugadores que mayor simpatía genera en la afición peruana,
parece haber ido perdiendo progresivamente sus oportunidades desde que Fossati asumió el cargo de director técnico y pasó de ser uno de los jugadores que se proyectaba tener una buena cantidad de minutos a ser suplente, excluido de las listas finales y ahora ni siquiera es convocado. Es evidente que el sistema 1-3-5-2 termina relegando a Grimaldo y en esta fecha doble ni siquiera tendrá la oportunidad de intentar revertir su situación. Y para cerrar tenemos que nombrar a Max Loren Castro, quien en esta ocasión ni siquiera aparece como invitado, pero se entiende que si borraba a Grimaldo hubiese sido incoherente mantener a Max Loren, quien fue convocado a la sub-20. Esperemos que en un futuro no muy lejano podamos verlo con mayor continuidad en el equipo mayor. Entonces es así como el Nono Fossati ha conformado la última lista del año, a la espera de que ningún jugador caiga por lesión y se pueda contar con cada uno de los que aparecen en la convocatoria. No olvides dejar tus percepciones en la caja de comentarios, darle like al video y suscribirte activando la campanita. Por lo pronto yo me despido recordándote que te ha hablado Samiel y gracias por acompañarme en este video. Nos vemos en el siguiente.